Hola a todas y todos, mi nombre es Jennifer Rubio Leal, soy artista plástica egresada de la Universidad de Caldas y me dedico a la ilustración, a perseguir lugares y a escribir instrucciones para no llorar. Gracias al equipo de Z por la invitación y hoy les estaré hablando de cosas de casa. Preparé un texto y se los leeré entonces. Para iniciar, me gustaría proponer un ejercicio que pueden ir haciendo a la par de esta conversación, inspirado un poco en esos garabatos que hacemos en la hoja mientras hablamos por teléfono. El ejercicio consiste en hacer una lista de esos elementos, objetos, sensaciones que relacionamos con la casa. Escribir, dibujar, deletrear, como a ustedes les parezca, una lista de cosas de casas mientras este video transcurre. Porque un poco es lo que busca esta conversación. Acercarnos a un pedacito de esa infinidad de posibilidades, definiciones, imaginarios, objetos, sentires y experiencias que giran alrededor de la casa. Y es que me atrevo a afirmar que la casa y sus alrededores, el habitar, el espacio propio y el espacio compartido, la idea de pertenecer, son una pregunta que nos atraviesa, nos acompaña a todas y todos en algún momento de nuestras vidas. Ya sea debido a su ausencia o por el contrario, debido a que hemos tenido un lugar fijo al cual podemos volver, una dirección que no ha cambiado. Antes de seguir, me parece importante aclarar, para ubicarnos en un mismo lugar, cuando hablo de casa, en su definición o imaginario, están enmarcadas todo tipo de construcciones en las que hemos tejido la vida. Adentro, ¿no? O que nos sirve como refugio o como lugar al cual llegar. Con esto en mente, ¿por qué la casa? Para mí la casa es nuestro primer acercamiento a las nociones de territorio. Aprendemos en ella sobre fronteras y límites, reglas, leyes o normas. La casa, cualquiera que sea la nuestra, es nuestro primer lugar, cada una con sus formas distintas, pero con ciertas similitudes, ¿no? Por ejemplo, las costumbres de cada país o de cada ciudad, ¿no? En México se comen tortillas, en Colombia se comen arepas, y hay ciertas similitudes que podemos encontrar fácilmente. Cada una con sus jerarquías y prioridades. En una casa, sus cosas reposan en estantes estrictamente categorizados, mientras que en otras todo lo que necesitas está sobre la mesa. Hay casas con ventanas largas que reciben la luz del sol temprano en la mañana. En otras hay que acercarse a cualquier huequito para recibirla. Hay casas bajas que están más cerca de la tierra. Otras son rascacielos de 14 pisos. Existen casas con paredes delgadas que dibujan con claridad a los vecinos detrás de ellas. Hay casas pequeñas con familias grandes y casas grandes que se quedan vacías. Hay quienes deciden huir y nunca más volver al lugar en que crecieron. Y hay quienes nunca cruzarán más allá de las puertas de la entrada. Hay casas que duelen, hay casas silenciosas y casas que nunca dejarán la fiesta. Es así, en esta infinidad de posibilidades y de territorios demarcados, cada una habitada bajo términos propios, que solo me queda llegar a una conclusión, y es que yo no puedo hablar de todas esas casas porque no me pertenecen. Hace poco entendí que hay dos formas para hablar: escribir, pensar sobre la casa, y estas son desde adentro y desde afuera. También podríamos hablar de esa frontera que se dibuja entre ambas, pero hoy no es nuestro caso. Me resulta más fácil y posible hablarles de mis casas, en plural, y no es que sea una terrateniente con miles de hectáreas, sino que soy una mujer de mudanzas. Tengo 34 casas, o mejor dicho, he habitado 34 casas. Cuando escribí el libro que le da título a esta conversación, y que también es mi trabajo de grado, eran 32, y desde entonces se han sumado 2 más. Lo que me dio la excusa perfecta para revisarlas, curiosearlas, estudiarlas y poder compartirles parte de sus hallazgos que encontré dentro de ellos y a la par dentro de las casas de otras personas con las que hay sensaciones similares. Todo esto porque no puedo hablar de casas sin hablar de lo íntimo, de lo privado, de lo que sucede adentro y evidentemente de mí. Entonces les compartiré un poco de ese abanico de territorios que alguna vez me perteneció, una especie de corto recorrido por estos espacios, un tour de interiores que espero disfruten. Y lo que haré es irles leyendo fragmentos que se encuentran dentro del tomo 1 de Cosas de Casas. Pero quizás, antes de empezar, debemos encontrar las llaves de la casa. En mi caso,
No es la primera vez que cargo un llavero vacío. Muchas veces he tenido que dejar las llaves que lo acompañaban. Recuerdo, por ejemplo, cuando llegaron mis primeras vacaciones universitarias. Entregué las llaves de esa habitación pensando que no las usaría más y al final me acompañaron un año. De ahí en adelante ha sido un sinfín de llaves que entran y salen de mi llavero. Algunas entregadas en la mano, otras dejadas sobre la mesa o en algún lugar visible. De alguna u otra forma, tener llaves da la sensación de tener una casa. En ellas reside el dominio del afuera y del adentro. Tengo un llavero, no tengo llaves. ¿Tengo una casa? Mi llavero vacío como símbolo de la casa que no tengo. Hoy ya no cargo llavero ni tampoco llaves, pero siempre se puede tocar la puerta sabiendo que alguien va a abrirte. No tenemos llaves, pero tenemos palabras. Armenia, calle 10 Norte, La Rioja. Como una hilera de hormigas recuerdo el día de la mudanza. Cada uno transportaba cajas acorde a su tamaño por la larga calle que separaba la vieja casa de la nueva. Fuimos y vinimos, mientras que las cosas grandes llegaron en camión. Llegamos como un desfile, solo que cambiamos bombos y platillos por maletas y cajas. Les mostramos al mundo de qué estaba hecho nuestra casa, o al menos las fichas que la componían en ese entonces. Y es posible que este recorrido tenga muchos preámbulos, pero quería que esta imagen también fuese parte del tour, la mudanza. Ahora sí, las primeras casas junto a la puerta son las casas sin muebles. En su definición serían las que por algún motivo tuvieron como protagonistas grandes espacios vacíos o, como su nombre lo indica, la ausencia de muebles. Quito, Chontamarca y Orianga, la casa de Doña Rocío, apartamento 201. Este es el primer lugar del que tengo recuerdos. Un lugar grande, vacío. Recuerdo las sillas de plástico blancas en las que mi padre se sentaba a tomar tinto en las mañanas con sus piernas cruzadas, que para ese entonces resultaban lo suficientemente largas como para usarlas de rodadero o resbaladilla, como ustedes la conozcan. La falta de muebles convertía la sala en nuestro patio de juegos. Nos dedicábamos a girar y correr. Al caer la tarde, junto a mi hermano, nos recostábamos en el suelo a tomar el sol mientras entraba por la ventana y llenaba el lugar. Fue nuestra casa aunque no tuviese muebles, nada de fotos para guardar en el cajón o porcelanas para poner sobre la mesa, sin objetos que dieran cuenta de nuestra memoria. Éramos una casa en construcción, éramos los 4 en nuestra casa vacía. Y quizás aquí podemos preguntarnos si una casa es una casa por las cosas que tiene y qué cosas son necesarias dentro de ella para que reciba el nombre. Aquí también ustedes pueden aprovechar para mirar esa lista que llevan y pensar en qué cosas hacen de su casa. Ahora, siguiendo con el recorrido, llegamos al lugar en el que estaría la sala de estar. Encontrarán aquí los lugares de paso, esas casas que fueron un refugio temporal, pero que no fueron espacios propios y que son más bien como una pequeña parada antes de seguir con el camino. Quito, Barrio El Condado, La Bodega. Ahí tampoco deshicimos la maleta. Después de la casa de José, mi padre encontró que podríamos quedarnos en la bodega donde trabajaba. Durante el día era un taller, sacaban moldes y olía a resina. En la noche era el lugar donde dormíamos. Sirvió de refugio, nos acogieron sus paredes, nos protegieron. Mi hermana y yo salíamos a jugar en el patio junto a la bodega mientras el tiempo pasaba. Estábamos detenidos, aguardando. Esperábamos a que le pagaran a mi padre su primer sueldo para irnos. Y era un lugar en el que pudiéramos desempacar. Y estas a veces me parecen casas difíciles y aún en el contexto actual en el que muchas personas han tenido que emigrar, dejando atrás su casa y su familia y sobre todo con la incertidumbre que conlleva la ausencia de la casa, ¿no? Entonces podemos hacer una pausa y darle espacio entonces a las casas quietas. En ellas a veces parece que el tiempo se detiene, que nos quedamos en un letargo largo y imagino ahora han sido más evidentes, sobre todo que nos ha tocado estar en casa por la pandemia, ¿no? Armenia, calle 10 Norte, edificio Yakarta, apartamento 302. Me la pasé mucho tiempo observando. Si no estaba sentada en el pequeño balcón que tenía, estaba en el sofacama rojo viendo televisión con mi hermano. De ese lugar recuerdo el tiempo muerto y la quietud de las cosas, como diría Ingrid Lozano. Tal vez ahí entendí lo tediosos que pueden ser los silencios. Mi hermana y yo nos quedamos todo el día en casa, y es que cuando se habla de educación privada, se deja de tener derecho a ella cuando dejas de pagar. Así transcurrió medio año donde nuestro uniforme fue una pijama. Eventualmente,
Tuvimos que mudarnos y si lo pienso, la mayoría del tiempo que vivimos ahí nos la pasamos más adentro que afuera. Y continuando con el recorrido, al fondo, a lo lejos, se vislumbran las casas con jardín. Ese espacio que a veces parece tener el privilegio de contar con un pedacito de verde al cual cuidar. La casa era de un solo piso, amarilla y con un patio grande que además tenía árboles de limones, yuca y platanales. A un costado había un terreno aparentemente baldío, pero en el que cultivaban maíz, tomates y frijoles. Las veces en que había mazorca, mi madre compraba algunas y las comíamos en sopa, tortas de choclo, arepas o cocinadas con sal y mantequilla. En esa casa aprendí sobre nidos, vuelos, pájaros y patios. Después de que una pareja de aves construyó su nido en el árbol de limones. Estuvimos pendientes del nacimiento de los polluelos, curioseamos las clases de vuelo y en el momento menos pensado el nido quedó vacío. Nosotros también eventualmente dejamos esa casa. Y como pueden ver, mi casa es muchas casas juntas. Es cuerpo y es movimiento y otras veces es quietud. También es una ruta anclada en la memoria, como diría Mariano Oliver. Y este pequeño recorrido de ellas no es más que una invitación y una provocación a hacernos preguntas por nuestros espacios. ¿Cómo son? ¿Qué hay en ellos? Detenernos a observar cómo hemos tejido la rutina alrededor. Que el espacio se vuelva pregunta. Y como dice George Perec, así comienza el espacio, solamente con palabras, signos trazados sobre la página blanca. Y espero que con sus listas y con estas palabras también pueda ser un inicio. Muchas gracias.